o el domingo de la resurrección. Y en muchas congregaciones, no solamente en la doctrina tradicional, sino también en las iglesias cristianas, en muchas el tema de hoy es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver cuáles son los beneficios y en sí qué significa o qué significó la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos al Evangelio según San Marcos, capítulo 16, del 1 al 8. Dice la palabra de nuestro Dios: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungir. Muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellos se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Colóquese de pie, vamos a orar. Señor Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Te damos gracias, Dios, porque tú has sido bueno en gran manera, porque te has manifestado generosamente en nuestras vidas, en medio de nuestras familias. Gracias, Dios, por la oportunidad que tú nos das, Señor, de la vida. Gracias, Dios, por la oportunidad que tú nos das, Señor, de podernos reunir en esta mañana, en este lugar, Señor, para recibir tu consejo, para participar, Padre Dios, de esta reunión, Señor, donde tu Santo Espíritu ministra nuestras vidas a través de la palabra, a través de los cánticos, a través de la oración, Padre. Yo te pido, Señor, que tu Santo Espíritu sea, Señor, ministrando a través de esta palabra, Dios. Que tu presencia, Espíritu de Dios, sea, Señor, sobre nosotros, sobre tu iglesia, y no solamente de los que estamos aquí, sino también de los hermanos que están ausentes de una manera especial, aquellos que están enfermos, Señor, que por algún motivo, Padre Dios, están ausentes, no están entre nosotros, Señor. También te pedimos, Padre, por esa familia que está, Señor, en otros departamentos, que está en el exterior, Señor. Oramos, Padre Dios, para que tu bendición descienda también sobre ellos en este día, Padre Dios. Declaramos, Señor, que tu bendición está con nosotros y en nosotros, que esa bendición que enriquece y no añade tristeza no se hará esperar, Señor, sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias. Yo declaro en el nombre de Jesucristo, Padre, que tu bendición desciende como desciende la lluvia. Bendigo mi familia, bendigo la familia de mis hermanos, bendigo, Padre Dios, cada hogar, cada familia aquí representada, y declaro que es día agradable, que es día de bendición, que es el día de buenas noticias. Reprendo en el nombre de Jesucristo toda manifestación contraria, todo aquello, Padre, que quiere interrumpir la paz, la tranquilidad en nuestras vidas, en nuestras familias. En el nombre de Jesucristo lo anulamos, lo neutralizamos en esta hora, Padre. Declaramos, Padre, que estamos bendecidos para bendecir. Declaramos en el nombre de Jesucristo que este es día agradable, que este es día aceptable, porque es el día que tú hiciste, Padre. Muchas gracias, Señor. Recibe gloria, honra, alabanza, Padre. Reconocemos y admiramos tu grandeza. Tú eres soberano, Dios. Gracias por todo lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que harás. Gracias, Dios, porque en ti podemos confiar y tú no nos dejarás avergonzados. Tú eres ese Padre por excelencia. Tú eres ese Padre de amor. Tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Tú eres nuestro sanador. Hoy es día de sanidad. Hoy es día de restauración. Hoy es día de gran bendición, Padre. En Cristo
Cristo Jesús lo declaramos y así será, Señor, porque nuestro Señor dijo, para el que cree, todo le es posible. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Domingo de Resurrección según la doctrina tradicional. En la época de nuestro Señor Jesucristo, en su ministerio más exactamente, habían ciertos grupos o sectas que no creían, que no aceptaban la resurrección. En los evangelios encontramos que se nos narra acerca de un grupo que se acercaron al Señor Jesucristo y le preguntaron acerca de la resurrección. Esta secta o este grupo religioso se llaman los saduceos. Y se acercaron y le preguntaron al Señor acerca de este tema. Ellos no creían, ellos dudaban, ellos no aceptaban la resurrección. El Señor Jesucristo le respondió, ellos le preguntaron que qué iba a pasar y le colocaron allí un tema, un ejemplo de una mujer que se le habían muerto sus esposos o sus maridos y le preguntaron al Señor, parafraseando, que de quién iba a ser esposa el día de la resurrección, que de quién iba a ser esposa ella, de cuál de los hermanos. El Señor Jesucristo le respondió que el día de la resurrección ni se iban a casar, ni iba a haber casamiento. Pero lo que el Señor les dio a entender allí es que la resurrección es una realidad. La resurrección es una realidad. Y la palabra del Señor nos narra que antes de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, otros también resucitaron. Nos habla de Lázaro. Lázaro estuvo 3 días muerto. Y dice la palabra que ante la oración, ante la orden de nuestro Señor Jesucristo, Lázaro resucitó. Pero también nos habla de una niña, Tabita, quien estuvo también muerta y ante la oración, ante la orden de nuestro Señor Jesucristo, esta niña también resucitó. Y en el Antiguo Testamento también hay testimonios de hombres que resucitaron, de niños que resucitaron. La palabra de Dios nos habla de un niño que a través de la oración del profeta Elías, dice la palabra que ese niño también resucitó. Así que levante su mano y diga, la resurrección es una realidad. Pero entonces, en esta mañana vamos a hablar de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra allí en el Evangelio según Marcos, dice que siendo muy de mañana, algunas mujeres seguidoras del Señor Jesucristo, que estuvieron con Él, que lo acompañaron en su ministerio, que estuvieron con Él, que lo acompañaron hasta la cruz. Dice que estas mujeres se levantaron muy de mañana y fueron a la tumba, fueron al sepulcro a llevar especies aromáticas. Era una costumbre que había entre los judíos, visitar la tumba de los seres queridos y llevar especies aromáticas. Y estas mujeres querían a Jesús, amaban a Jesús, estaban agradecidas con Jesús por lo que Él había hecho por ellas, entre las cuales dice la palabra que estaba María Magdalena, de la cual dice la palabra habían salido muchos demonios. Y estas mujeres, en un acto de gratitud, se acercaron allí al sepulcro para llevar las especies aromáticas, pero se encontraron con una gran sorpresa. ¿Cuál fue la sorpresa? Dice la palabra que ellas iban pensando entre sí, ¿quién nos removerá en la piedra? ¿Quién quitará la piedra? Pero cuando llegaron allí a este lugar, se encontraron con la sorpresa de que ya alguien había removido la piedra, alguien había quitado ese obstáculo, alguien había quitado esa piedra que estaba allí como puerta del sepulcro donde habían dejado el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿quién movió la piedra? Era la pregunta de ellas. Y se sorprendieron. Pero escucharon, dice la palabra, que vieron a alguien sentado allí. Y ese alguien les dijo, ¿a quién buscáis? ¿A Jesús, al que crucificaron? Él ha resucitado. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Él ya no está ahí en la tumba. Él resucitó.
noticia que le dio el ángel. En otro pasaje dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? ¿Cuánto dan gloria a Dios? Ese evento, ese acontecimiento lo narran los 4 evangelios. Porque fue algo importante. Yo diría en esta mañana, fue lo más importante, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si la resurrección no se hubiera efectuado, entonces hoy nosotros no estaríamos disfrutando de la libertad, no estaríamos disfrutando de la salvación, no estaríamos hablando de la sanidad, no estaríamos hablando de restauración, no estaríamos hablando de vida eterna, porque la resurrección fue la confirmación de la sanidad, de la liberación, de la restauración, de todos los beneficios que Jesucristo obtuvo en la cruz del Calvario. Por la gloria a Dios, la resurrección fue la confirmación de todo lo que el Señor Jesucristo hizo allá en la cruz. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Y dice la palabra que estas mujeres salieron atemorizadas, salieron aterradas. Y dice la palabra que a nadie le dijeron nada por el camino. Se llevaron tremenda sorpresa. Jesús, el que hacía 3 días lo habían crucificado. Jesús, el que hacía 3 días lo habían desfigurado. Dice Isaías que su parecer era sin hermosura. Dice que quedó desfigurado. Pero así desfigurado, Él resucitó. Al tercer día resucitó nuestro Señor. Ahora bien, muy importante, 2 cosas dice la palabra que eran necesarias. Y quiero que alguien me lea Lucas capítulo 12. Primero Lucas 24:46. Alguien que se coloque de pie y me lea fuerte este versículo. Lucas 24:46. Dice Lucas 24:46, dice, y les dijo así está escrito, y así fue necesario que Cristo compadeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Era necesario 2 cosas, repitan conmigo, 2 cosas eran necesarias. 2 cosas que nos convenían, 2 cosas muy importantes y que solamente nuestro Señor Jesucristo las podía ejecutar, las podía realizar, las podía llevar a cabo. ¿Cuáles eran esas 2 cosas de las cuales habla la palabra del Señor allí? Número 1, dice allí el escritor, dice allí el evangelista Lucas, dice, era necesario. Repitan conmigo, necesario, indispensable. Era necesario que el Cristo padeciese. Aquí lo dice la palabra, que se cumpliese la escritura, lo que estaba escrito acerca de Él. Era necesario que nuestro Señor Jesucristo padeciera. Y Él lo hizo con nosotros. Él tomó sus pecados, tomó mis pecados. Y padeció, pagó por ellos. ¿Cuáles fueron los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo? Fueron muchos. Fue despreciado, fue rechazado, fue ultrajado, fue azotado, fue burlado, fue escarnecido. El Señor Jesucristo padeció todos los insultos. Todo eso lo padeció Él por nosotros y era necesario. La palabra del Señor dice que la paga del pecado es muerte. Y Él padeció la muerte por nosotros. Él tomó su lugar, tomó mi lugar. Los padecimientos que nos correspondían a nosotros por la desobediencia, por el pecado, por la maldad, por las injusticias, por las iniquidades, el Señor los pagó. Pero no fue precio de oro, no fue precio de sangre. Es necesario que el Cristo
Cristo padeciera. Pero también dice la palabra que había otra cosa que era necesaria. ¿Qué? Que Él resucitase. Que Él se levantara de los muertos. Ahora, esto es muy importante. Tan importante la muerte, tan importante el sacrificio, tan importante la sangre que nuestro Señor derramó allá en la cruz, como también su resurrección. El apóstol Pablo dice en primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 13 en adelante, el apóstol Pablo habla allí de ese tema. Se levantaron algunos que no creían en la resurrección y estaban poniendo en duda, como muchos hoy en día han puesto en duda la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo les dice allí: si el Señor no resucitó, entonces vana es nuestra fe. Si el Señor no resucitó, en vano estamos nosotros predicando. Si el Señor no resucitó, en vano oramos nosotros. ¿Sabe qué? Lo que le da validez a la fe, lo que le da validez a la predicación, lo que le da validez a lo que nosotros pregonamos, a lo que nosotros decimos ser, es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si Él no hubiera resucitado, en vano estaríamos nosotros aquí reunidos. Pero sabe que Él nos resucitó para que cada año estemos recordando esto. Y algunos hasta con lástima. No, Él resucitó fue para confirmar las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Amén. Él resucitó para confirmar la salvación. Él resucitó para confirmar la sanidad. Por eso hoy nosotros podemos decir que hoy en la tarde Dios se manifestará con sanidad, con restauración, con liberación. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo canceló, pagó el precio de esa sanidad. Cuando Él resucitó, estaba allí confirmando esas sanidades. Levante su mano derecha y diga: la resurrección es la confirmación de las bendiciones de Dios para mi vida. Es la confirmación de lo que el Señor Jesucristo hizo por mí allá en la cruz. La resurrección es la que da vida a lo que el Señor Jesucristo hizo. Y quiero que leamos algunos textos. Vayan buscando Romanos. Romanos capítulo 4. Romanos 4, versículo 25. Bueno. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El cual fue entregado por nuestras ¿qué? Transgresiones y resucitado ¿para qué? Por nuestra o para nuestra justificación. ¿Qué fue lo que nos justificó a nosotros? ¿La muerte o la resurrección? La resurrección. Entregada por nuestras transgresiones. Ahora bien, aquí hay dos cosas muy importantes. Era necesario que el Señor padeciera. Era necesario que el Señor entregara su vida por nosotros. Cuando el Señor Jesucristo fue a la cruz, Él allí estaba cancelando, estaba pagando el precio del pecado. La palabra del Señor dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Estaba pagando el precio, dice la palabra del Señor en Isaías, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Las bendiciones de las cuales hablamos hace 8 días tenían un precio. El pecado tenía un precio. La paz tenía un precio. La sanidad tenía un precio. La justificación tenía un precio. La reconciliación tenía un precio. La entrada al trono de la gracia tenía un precio.
Y el Señor Jesucristo lo pagó. Repitan conmigo, Él pagó el precio de mi salvación, de mi perdón, de mi sanidad, de mi restauración. Diga, Él pagó el precio total. Ahora bien, escuchen esto. Quiero ilustrarlo de la siguiente manera. Nosotros teníamos una deuda grande, muy grande, la cual no estábamos en la condición de pagar. ¿Por qué? Porque esa deuda no se pagaba con dinero. Esa deuda se pagaba con sangre. Pero no era cualquier tipo de sangre. El pueblo de Israel, dice la palabra, que ellos llevaban corderos, sacrificaban corderos, porque sin derramamiento de sangre, ¿qué? No había remisión de pecados. Nosotros no estamos en la condición de pagar esto. Jesucristo lo hizo. Pero ahora bien, ¿qué pasa cuando usted o yo tenemos una deuda con una entidad? Usted va y cancela la deuda, paga todo lo que debe, queda al día con esa entidad. Pero ¿qué es lo que le confirma a usted? ¿Qué es lo que le certifica a usted de que quedó cancelada la deuda, que quedó en paz con esa entidad? A usted cuando usted paga, cuando usted le paga a esa entidad, a usted le dan un certificado, le dan un recibo de paz y salvo. Sin ese recibo, usted no puede decir que canceló la deuda. O usted lo puede decir, pero ese recibo es el que realmente le certifica a usted de que realmente usted sí pagó y que usted está libre de esa deuda. ¿Estamos de acuerdo o no? Es más, sin ese recibo a usted no le acepta. Usted no puede decir de que sí, ya pagué. Es más, lo que habla, lo que realmente certifica es el recibo o es el paz y salvo. Ahora bien, Jesucristo pagó. Digan amén. Él pagó. Él pagó su deuda. Él pagó mi deuda. Allá en la cruz, cuando Él derramó su sangre, estaba pagando todas las deudas. Ahora, mi pregunta en esta mañana, ¿y dónde está el recibo? ¿Cuál es el paz y salvo? ¿Qué es lo que certifica que realmente nosotros estamos libres de toda deuda, de todo compromiso? ¿Qué es lo que garantiza que nosotros estamos libres de deudas? Repita conmigo, la resurrección. ¿Qué es lo que dice allí en Romanos 4:25? Dice que Él fue entregado por nuestras transgresiones, pero que resucitado para nuestra justificación. ¿Qué es lo que a mí me garantiza que realmente yo tengo derecho a la sanidad? ¿Qué es lo que a mí me garantiza que yo tengo derecho a la salvación? ¿Qué es lo que a mí me garantiza que yo tengo derecho a la paz? Es la resurrección. El que el Señor Jesucristo hubiera resucitado. Y escuchen esto, hermanos. ¿Quién fue el que resucitó al Señor Jesucristo? Dice la palabra en el mismo Romanos capítulo 8, versículo 4 en adelante. Alguien que me lo lea. Amén. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se someten
sujetan a la ley de Y Dios. más adelantico dice, pero el que resucitó de los muertos, Amén. Dice el versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. bueno, ¿quién resucitó de entre los muertos a Jesús de Nazaret? Dice que fue el Espíritu Santo. En otra parte dice que Dios que levantó de entre los muertos a Jesús, también nos levantará a nosotros o también nos vivificará a nosotros en Cristo Jesús. El que resucitó de los muertos a Jesús fue Dios, fue el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Que la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue aceptada. Que Dios Padre aceptó la muerte de nuestro Señor al resucitarlo, lo aceptó como un sacrificio, lo aceptó como el precio que Él estaba pagando por nuestra salvación, por nuestra redención, por nuestra justificación. Cuando Dios resucitó de los muertos a Jesús, de esa manera estaba diciendo que lo que el Señor hizo, que su muerte fue aceptada, fue agradable delante de Él. Amén. De esa manera Dios estaba certificando que realmente la muerte de nuestro Señor Jesucristo había sido acepta, había sido agradable, había sido aceptada delante de Él. Resucitó de los muertos al Señor. Esa resurrección confirmó nuestra sanidad. Ahora, repita conmigo. Yo tengo derecho a la sanidad, a la liberación, a la restauración. Yo tengo derecho a la paz porque el Señor pagó y su resurrección es el recibo, es la certificación de que yo tengo derecho a todas esas bendiciones. Un aplauso fuerte para el Señor. Y es necesario, hermanos, que cada año nosotros, como hacen en algunas doctrinas, que tienen que esperar o esperan un año para celebrar la resurrección del Señor. Nosotros la debemos celebrar todos los días. Amén. La debemos celebrar en todo momento. Y quiero que leamos algunos textos. Romanos capítulo 14, versículo 9. Amén. Romanos 14, versículo 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Mire que tanto la muerte como la resurrección están ligadas. Si el Señor no hubiera resucitado, en vano hubiera sido todo. Su muerte no hubiera tenido ningún valor. Si el Señor no hubiera resucitado, hubiera sido como tantos que murieron antes de Él. Sencillamente, a lo mejor se estaría recordando como alguien que hizo cosas buenas, como muchos hombres y mujeres que han hecho cosas buenas. A lo mejor hoy lo estaríamos recordando como un hombre noble, como un hombre sencillo, que hizo muchos bienes, que sanó tal vez a muchos, que era un hombre misericordioso. A lo mejor lo estaríamos recordando como se recuerdan hoy a muchos que han muerto y dejaron un legado, dejaron una buena huella. Pero no tendríamos la esperanza que hoy tenemos. La esperanza de una vida eterna, de un mejor futuro. Porque Cristo, ¿para esto qué? Murió y resucitó. La muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo están ligadas. Sin la resurrección, la muerte no hubiera tenido sentido.
Sencillamente hubiera sido uno más. A lo mejor lo estaríamos recordando como Abraham, lo estaríamos recordando como Isaías o como David, lo estaríamos recordando como Eliseo, lo estaríamos recordando como Moisés, un gran hombre, un gran líder. A lo mejor hoy usted y yo estaríamos diciendo, si es que estuviéramos con vida, estaríamos diciendo lo que decimos hoy de Moisés, un gran líder. Pero murió y quedó en la tumba. Muchos grandes hombres, presidentes, grandes líderes han muerto, pero están en la tumba. Pero Jesucristo, el líder de líderes, el Señor de señores, ¿sabe qué es lo que hace? Que es el Rey de reyes, el Señor de señores, el líder de líderes, el pastor de pastores, el que Él haya resucitado, porque si no hubiera sido uno más de tantos. Por eso dice allí, para ser Señor de señores y Rey de reyes. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y quiero que alguien lo vuelva a leer fuerte. Porque para esto, a ver, alguien que se coloque de pie y me vuelva a leer ese texto fuerte, porque esto es maravilloso. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Para ser Señor, así como de los muertos, como de los que viven. ¿Cuántos están muertos? Ahora, ¿cuántos viven? Amén. Diga, Jesucristo es el Señor de mi vida. Hermano, lo podemos declarar con toda confianza. Si Jesucristo no hubiera resucitado, yo no estaría aquí predicando. Yo no estaría aquí hablando de Él. Es más, y es más o menos lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 13 en adelante. Sería vana la predicación, sería vana la oración. Es que lo que le da valor a la predicación, lo que le da valor a nuestra vida cristiana, lo que nos da esperanza, lo que nos da confianza, lo que nos da seguridad, es que el Señor Jesucristo haya resucitado. Porque si no, dice la palabra, nosotros seríamos dignos de lástima. Estaríamos hablando de alguien que murió y quedó en la tumba. Lo que le da valor a la predicación, lo que le da valor al Evangelio, es el que el Señor Jesucristo haya resucitado. Y qué bueno, hermano, que todos lo podamos entender de esa manera. Y esto no es para celebrarlo cada año. Esto no es para celebrarlo un domingo del año. Es para celebrarlo todos los días. Cristo resucitó. Y eso es lo que le da seguridad a las promesas de sanidad, a las promesas que tanto a nosotros nos gustan. Léalo, hermano. Amén. 1 Corintios 15, 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Para aquí. Mire lo que dice en el versículo 13. Si Él no resucitó, si Cristo no resucitó, entonces vana es ¿qué? La predicación. Repita conmigo. Si Cristo no hubiera resucitado, en vano estaría predicando nuestro pastor. La predicación no tendría sentido. La predicación no tendría valor. La evangelización no tendría un motivo. ¿Qué es lo que le da valor al evangelio? ¿Qué es lo que le da valor a la evangelización? La resurrección de nuestro Señor. Ahora mi pregunta es,
Fue importante que el Señor Jesucristo resucitara. Vano sería todo lo que nosotros hacemos. Vano sería la imposición de manos. Vana sería la cena. ¿Saben que en la Santa Cena eso es lo que estamos ministrando? Que Jesucristo murió, pero que Jesucristo también resucitó. Que Jesucristo partió, pero que Jesucristo un día va a regresar. Vano sería todo lo que nosotros hacemos. Vano sería el servicio. Vano serían los cánticos que celebramos para Él. Si Jesucristo no resucitó, vana sería la adoración. Vana sería la alabanza. Lo que le da valor al culto, lo que le da valor a la vida cristiana, lo que le da valor al evangelismo, lo que le da valor al servicio, es que el Señor Jesucristo resucitó y que no le estamos sirviendo, que no estamos adorando a un Dios muerto, que estamos adorando y sirviendo, alabando a un Dios vivo, a un Dios que murió, pero resucitó. Con toda gloria a Dios. Y no solamente hoy. Para mí, para el verdadero cristiano, para el auténtico cristiano, no puede haber un solo domingo de resurrección. Debe haber una semana de resurrección. Debe haber un mes de resurrección. Debe haber un año completo de resurrección. No solamente un día. Todos los días. Jesucristo murió y resucitó. Y es lo que confirma las bendiciones de Dios para su vida y para mi vida. Para toda gloria a Dios. Sigue leyendo el pasaje. 1 Corintios 13, creo que vamos en el 14, hasta el 20. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si Cristo no resucitó, escuchen esto, nuestra fe es ¿qué? Es vana. ¿Qué es lo que le da valor? ¿Cuál es el cimiento de la fe? La resurrección del Señor. Vana sería nuestra fe. Entonces, vano sería todo. La palabra del Señor dice que nosotros vivimos por fe. Andamos por fe. No andamos por vista, sino por fe, dice la palabra del Señor. Entonces, si Cristo no resucitó, vana sería ¿qué? Nuestra fe. ¿Por qué digo yo que vana sería la adoración? Que vana sería la alabanza? Que vano sería el servicio? Porque la palabra del Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si Cristo no resucitó, vano sería todo lo que nosotros hacemos para agradar a Dios. Pero como Cristo resucitó, lo que nosotros hacemos, nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestro servicio, nuestros cultos, es agradable delante de Dios. ¿Por qué? Porque sencillamente Cristo le dio vida a nuestra alabanza, a nuestra adoración. O si no, eso sería muerto. Repitan conmigo, si Cristo no hubiera resucitado, si Cristo se hubiera quedado muerto, muerta sería todo lo que nosotros hacemos. Cuando Él resucitó, sencillamente le dio vida todo lo que nosotros hacemos. Amén. Le dio vida a la adoración. Le dio vida más. Le dio vida realmente allí. Lo que pasó cuando Cristo resucitó, estaba confirmando las sanidades. Fue la confirmación a todo lo que Él hizo. Entonces, si Cristo no resucitó, dice el apóstol Pablo allí, haciendo la defensa a aquellos que decían que no había resurrección, el apóstol estaba diciendo allí, entonces, vano es todo lo que nosotros hacemos. Y más adelante dice, y seríamos lo más dignos de lástima.
si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es Él. Amén. Mas ahora ha resucitado de todos los muertos. Nosotros debemos tener la confianza, la seguridad de que Cristo resucitó. Amén. En algunos programas quieren tergiversar eso, quieren hacer creer de que eso no fue así, pero es la realidad. Yo creo, y si usted cree, levante su mano derecha y en esta mañana llénese de fe, llénese de confianza, diga: yo creo que mi Señor resucitó, diga: yo creo que mi Señor se levantó de esa tumba, yo creo que mi Señor se levantó de los muertos. Por eso hoy yo puedo decir de que soy sano, que soy salvo, que soy libre de toda maldición, porque Jesucristo resucitó. Y la resurrección del Señor es la que da vida, es la certificación a esas palabras que usted ha declarado en esta mañana. Porque si usted y yo no creemos en la resurrección del Señor, entonces quiero que dice la palabra, somos lo más dignos de conmiseración, somos lo más dignos de lástima. Aquellos que no creen en la resurrección del Señor son dignos de lástima. Yo creo que mi Señor murió y resucitó. Y por esa resurrección hoy podemos decir nosotros que podemos tener la confianza, la seguridad, no solamente de la salvación, sino también de la sanidad, de la liberación, de la restauración, de la paz y es algo más. Y de la prosperidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que levántese en esta mañana, colóquese de pie. Y vamos a darle gracias al Señor por esa resurrección. Y quiero que en esta mañana usted se apropie de ese hecho maravilloso. La resurrección, recuerda, hermano, fue lo que le dio vida, fue lo que le dio valor a lo que el Señor Jesucristo hizo allá en la cruz. Sin la resurrección, la muerte del Señor Jesucristo no hubiera servido de nada. Lo que le dio precio, lo que le dio valor a la muerte del Señor fue su resurrección. Levante sus manos al cielo y comience a darle gracias a Dios. Dile: Padre, yo te doy gracias en esta mañana por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero también te doy gracias, Señor, por esa resurrección. Dile, Padre, el que nuestro Señor Jesucristo se haya levantado de esa tumba. No fue una experiencia, no fue algo sin importancia. Dile, Señor, el que nuestro Señor se haya levantado fue lo más importante para mi vida. Hermano, y comience a valorar allí ese momento tan especial. Fue el momento más importante de la historia de la humanidad. Sin la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hoy nosotros no podríamos estar hablando de salvación. Si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado entre los muertos, no estaríamos hablando con tanta seguridad de la salvación. No estaríamos hablando de la sanidad, no estaríamos hablando del perdón. Si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado, seríamos los más dignos de lástima. Pero Él resucitó para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos, dice la palabra. Adórelo en esta mañana. Dile: Señor, gracias. Y dice la palabra del Señor que el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. Dice la palabra del Señor que dio dones a los hombres. El que descendió al sepulcro, el que descendió a la tumba, fue el mismo que se levantó. Él nos hizo libres. Su resurrección fue la confirmación a ese perdón, a esa liberación. Adórelo en esta mañana.
Dile gracias por todo lo que hiciste por mí. Si el Señor Jesucristo no hubiera llevado una vida transparente, una vida en santidad, en obediencia, seguramente se hubiera quedado allí en esa tumba. Yo no sé, hermano, qué tan importante es para usted la resurrección del Señor. Hay muchos lo están celebrando, quizás no de la manera más correcta. La manera más correcta de celebrar la resurrección del Señor es aprovechándonos, es beneficiándonos, es declarando, es dando gracias. Dile, Señor, hoy me quiero beneficiar. Dile, Señor, yo sé que tú resucitaste por mí. Dile, Señor, yo sé que tú resucitaste por mi perdón. Dile, Señor, yo sé que tú resucitaste por mi salvación, por mi sanidad. Dile, Señor, hoy yo me voy a apropiar de esas bendiciones, de esas promesas. Y a través de la resurrección, que para tu familia, para tu vida. Yo no sé qué está esperando usted, qué es lo que usted anhela. Pero yo le quiero decir en esta mañana que Jesucristo pagó el precio y con su resurrección es el recibo de que todo está cancelado, que usted y yo tenemos derecho. Padre, yo declaro hoy en el nombre de Jesús que mi familia tiene derecho a la salvación y a la sanidad. Yo declaro hoy, Padre, que tenemos derecho a llevar una vida en paz, en bendición. Porque Jesucristo canceló toda maldición, canceló el precio de las maldiciones. Espíritu Santo de Dios, gracias, gracias, Señor. Yo bendigo a mi familia, bendigo a mi familia que está en el exterior, bendigo a mi familia que está en otros departamentos, bendigo a mi familia donde quiera que se encuentre, Padre. Bendigo cada familia aquí representada. Hoy, Señor, con toda confianza y con toda fe podemos decir que estamos en victoria, que estamos en bendición. Hoy con toda confianza podemos decir, con la confianza que nos da nuestro Señor Jesucristo, que es un gran día, Padre, y que en la noche habrá muchas sanidades, Señor. Habrá liberaciones. Creemos, Padre, que hoy es el gran día, porque Jesucristo murió y resucitó por eso, Señor, para que nosotros vivamos en bendición. Yo lo declaro en el nombre de Jesús. Y la palabra del Señor dice que para el que cree, todo le es posible. Yo creo que Jesucristo murió, pero creo que Jesucristo también resucitó. Creo que Jesucristo pagó el precio de mi pecado, pero también pagó el precio de mi sanidad, de mi salvación y la de mi familia. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.